También es bueno verlo en esta tarde. Le doy las gracias al Señor por esta oportunidad también. Usted, hermano, ha escuchado la frase, o quizás usted también la ha dicho, que del amor al odio hay un paso. ¿En qué contexto se usa? Generalmente en las relaciones de pareja. También puede funcionar en una amistad, como también en una relación familiar, de una persona que uno quiere mucho. Eso se transforma en todo lo contrario. Ya no se soporta, no se puede ni ver. Pero lo que uno se pregunta, o los que observan desde afuera dicen, no se querían tanto, no andaban para todos lados juntos. ¿Qué pasó? No es que quede una relación normal, sino que es todo lo contrario. ¿Y por qué el amor se convierte en odio? ¿Por qué pasará eso? Quizás porque había algo oculto en contra de esa persona y faltó algo para hacerlo estallar o explotar y sacarlo a la luz. Porque puede ser que por fuera parezcamos bien, pero cuando pasa algo es donde aflora lo que está en el corazón. Y usted podrá decir, bueno, puede ser que no fue una cosa, sino que fueron varias a lo largo de muchos años. Y pareciera que entre más uno quiere una persona, si esa persona nos falla, es peor, ¿o no? Eso se llama desilusión. Porque yo tenía una percepción de esa persona y que por algún motivo la he perdido. Por algún motivo ha cambiado mi percepción y ya no siento admiración por esa persona, sino que ahora no es que me dé indiferencia, sino que no lo puedo ver. ¿Por qué pasará, hermano? Porque se pierden las confianzas. Y esa desilusión hacia alguien que amábamos o admirábamos, quizás es porque nosotros mismos lo pusimos en un pedestal a esa persona. A veces idealizamos a las personas. Y todos podemos equivocarnos. Piensa, hermano, en todas las personas que a usted le caen bien o que usted admira, se pueden caer. Pueden equivocarse. Pueden decir algo que no es verdad. Porque ese lugar de honor solamente le pertenece a Dios, a ninguna otra persona. Y piensa, hermano, en la persona que usted más admira. Puede ser su mamá, su papá, un hijo, la persona más buena que usted admire. No ponga a Jesús porque si no, no va a funcionar. La persona que más usted admire. Imagine en esa persona. Luego, imagine que esa persona comete un acto grave, terrible. ¿Cuál sería su reacción? ¿Solamente una desilusión? ¿O se transformaría en odio contra esa persona? Porque todos podemos caer en algún momento. Muchos pastores, líderes, hombres de Dios, lamentablemente han caído en pecado. Y usted y yo podemos tomar una determinación de decir, sí, yo creo que es pecador, merece el infierno. Y otros que dicen, esperamos que el Señor lo redima y lo ayude y lo saque adelante. ¿Se da cuenta que hay dos tipos de formas de reaccionar? Y quizás está depende de lo que está en el corazón. Si a usted, hermano, le fallan, lo ideal es que usted ore por esa persona para que lo pueda hacer entender, y si no, hacerlo entender a usted mismo, porque puede ser que también tengamos parte del problema. Pero ¿por qué hay odio que aflora en el corazón? Y ahora, hermano, llevemos esto hacia las personas de este mundo. Una cosa es que el mundo no quiera nada con Dios, porque las personas que no creen en Dios dicen que no les importa a Dios. Pero una cosa es que no quieran nada, y otra cosa muy distinta es que odien a Dios.
Y esas personas no solamente odian a Dios, sino que odian a la iglesia, a los hijos de Dios. ¿Existe odio hacia Dios? Sí. ¿Existe odio hacia la iglesia? Hay gente que los odia, pero aún así declaran que Dios no existe. Existe un odio terrible contra Dios y contra su iglesia. Y ante esto, la única forma de sostenernos es con la ayuda de nuestro Dios. Porque de alguna u otra manera, ese odio se va a hacer patente en su vida, ya sea por el pecado, o por la gente de este mundo, o por el enemigo que es el diablo, Satanás. Eso es real. Y Jesús nos advirtió, no es que uno como cristiano no lo sepa, sino que Él nos dijo que íbamos a sufrir persecución, que las personas de este mundo no les iba a agradar hacer la voluntad de Dios. Y por supuesto que se van a ir en contra de los que hacen la voluntad de Dios. Vamos a leer lo que dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan capítulo 15, del 18 al 19. Juan 15, 18 al 19. Dice Jesús: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. El versículo 18, Jesús parte en este versículo diciendo que a Él lo odiaron. A Jesús lo amaron y también lo odiaron. Y también hubo gente que le tuvo indiferencia. Y en este caso, hermanos, ¿quiénes odiaron a Jesús? De acuerdo a las Escrituras, los fariseos, los saduceos, los escribas, los reyes. La primera persona que supo de Jesús y lo quiso matar fue Herodes, ¿se acuerdan? Un rey queriendo matar a un bebé, odiando a un bebé. ¿Se puede odiar a un bebé? Te dirá, no, sí, porque ese hombre odió a un bebé que supuestamente iba a ser rey y le iba a quitar su reinado. Mire qué necedad. Él iba a estar muerto cuando Jesús, de hecho, ya estaba muerto cuando Jesús ya alcanzó su mayoría de edad. Y a Jesús lo odiaron a tal punto de buscar y lograr acabar con su vida. Porque la envidia de estos líderes religiosos lo llevó a acusar a Jesús, y no solamente a acusarlo, sino que a traspasar esa responsabilidad en otros, en los romanos. Porque Jesús, si era juzgado por la ley judía, tendría que haber muerto apedreado. Pero Él murió en una cruz bajo la ley romana. ¿Bajo qué cargos? Ninguno. Fue un juicio totalmente injusto. No es que la gente o los fariseos o estos líderes trataran a Jesús de loco, porque a los locos los trataban de una forma más suave, podríamos decir, porque dicen, no son un peligro para nosotros. Los enemigos de Jesús lo querían muerto porque Él era peligroso para sus planes. ¿Cuáles eran los planes de estos hombres religiosos? De estos fariseos, de estos líderes judíos. Sus planes humanos eran quedarse en el poder. Y recuerden lo que hacían ellos. Ellos robaban para mantener su estatus, ya que ellos eran hombres muy, muy pudientes, los fariseos, los saduceos, los escribas también. Por lo tanto, ellos vieron que peligraba su estatus y ellos se pusieron de acuerdo. Y hoy en día pasa eso, hermano, cuando alguien ve en peligro su estatus, su forma de vida. ¿Acaso no está dispuesto incluso a matar? ¿A mandar a matar a un sicario para extinguir las deudas que tiene? Ahora cambió su estatus a preso, lamentablemente.
Quería liberarse de una deuda y quedó preso. Y no sé si usted supo, hermano, que se quiere realizar una ley para que unifique los precios de las notarías. ¿A usted le conviene eso? No conviene. ¿Y qué hicieron los notarios? Se juntaron y fueron a reclamar y eso está detenido. ¿Por qué? Porque se les cae el negocio. Bueno, no hay ningún hermano notario para que se enoje acá. ¿Sí? Lo mismo pasaba en esa época, cuando ellos vieron que Jesús iba a derribar todo aquello, todo esto, esta ceremonia y todo lo que ellos exigían a los demás. Ellos quisieron matar a Jesús. Y había un aprovechamiento de parte de los fariseos. Dice Jesús que ellos, ¿qué es lo que hacían? Se aprovechaban de las viudas, de los huérfanos. Eso dice Jesús literalmente. Y hoy en día hay aprovechamiento en las personas. El que pueda aprovecharse, lo va a hacer. Y eso lo vemos en todo orden de cosas, hermano. Todos los que puedan aprovecharse, sacar algo, aunque sea algo mínimo, lo van a hacer. Se cae un camión con paltas, ¿qué van a hacer? Empezar a recoger, ¿no? Salvo el periodista que se está aguantando ahí, recoger algunas. Y hay un aprovechamiento, y espero que no hayan hijos de Dios, espero que no hayan cristianos en eso, porque uno como persona, primero es cristiano delante del Señor, tiene que comportarse de buena forma, de forma ética. El mundo le llama la ética, pero nosotros nos comportamos de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros, porque Él nos está observando. ¿Y qué sucede con esa licencia falsa, hermano? Porque nada es gratis. Eso se pagó con dinero de alguien. Puede ser de todos nosotros, como dice. ¿Y qué sucede con los verdaderos enfermos? Los que están postrados, los que tienen problemas, se les niega que les paguen esa licencia. Y lamentablemente estas personas andaban hasta en casino. Y eso mismo, hermano, era lo que sucedía con los fariseos. Ellos tenían un estatus y ellos se aprovechaban de esos privilegios. Y Jesús era peligroso para esos planes. Cuando usted comienza a hacer, hermano, la voluntad de Dios, cuando usted se propone orar, buscar del Señor, cambiar su vida, ya no comportarse como antes, comienza a ser peligroso para los demás. E incluso para otros cristianos. Porque pone en evidencia a los cristianos que este joven es demasiado santo, algo tiene, algo malo va a tener. ¿Por qué? Si esa persona se mantiene en santidad, hay que animarlo y bendecirlo. Hace un tiempo escuché de una persona cristiana que dijo, en la iglesia hay demasiada paz. Algo raro pasa. No es nada raro. Es normal que haya paz en la iglesia. Que no hayan discusiones, que no haya peleas. Eso es normal. Parece que esa persona está extrañando pelear o discutir con algo, que pasar algo malo. Pero eso es algo que no es de Dios. Y hay cristianos peligrosos contra el pecado. Cuando usted se pone en la lucha contra el pecado, los demás le van a parecer, este está exagerando. Pero el pecado es pecado, hermano. Dentro de uno y dentro de las demás personas. Los cristianos que buscan a Dios se vuelven peligrosos contra la hipocresía. De lo que más se acusa a la iglesia, de hipócritas. Que ponemos cara de santo, que decimos servir al Señor y miramos a los demás menos, pelamos a los demás y empezamos, y tantas cosas. Y hay tanta gente que dice, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Bueno, si esa persona también es hipócrita. También, cuando buscamos al Señor de todo corazón, nos transformamos en cristianos peligrosos contra argumentos que se levantan contra la obediencia a Cristo. Eso lo dice literalmente la Escritura. Si usted, hermano, se pone a buscar a Dios con todo su corazón,
poco a poco va a ir quitando de su vida las excusas. Porque uno le pone muchas excusas a Dios. Y si usted comienza a dejar de lado las excusas, son argumentos que literalmente usted los derriba y los pone en obediencia a Cristo. Una excusa: hace mucho frío, no importa, voy a ir igual. Me siento medio mal, medio enfermo, como que me voy a enfermar, como que me quiero resfriar. ¿No se quiere resfriar? Hay jóvenes que me dicen: si Dios quiere voy a venir. Y yo le digo: sí, si Dios quiere. Así que vas a venir, Dios quiere que vengas. Y debemos derribar esos argumentos contra la obediencia, porque Dios quiere que le obedezcamos simplemente. Y dejar de lado esas excusas. Y el versículo 19: si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Recuérdenlo, hermano, no formamos parte de este mundo. Somos hijos de Dios y esto es pasajero. Quien viva para Cristo, su vida va a cambiar y será irremediablemente contra lo que representa este mundo. ¿Qué representa este mundo? Todo lo que nos aleja de Dios. Podemos vivir como el mundo, podemos vivir de acuerdo a lo que el mundo dicta y decir que somos cristianos. Leyendo este versículo, no. Lamentablemente este versículo existe. Y dice que yo no me debo comportar como las personas del mundo común y corriente, como los que no tienen a Dios. Debe haber alguna diferencia. No puede ser que los cristianos sean iguales en todo a los que no aman a Dios. Debe haber una diferencia porque tienen a Dios. Y por eso yo le digo, hermano, no puede ser que las personas que no tienen a Dios se levanten con más ánimo que los que sí tienen a Dios. No puede ser que los que no tienen a Dios tengan mejores calificaciones, se esfuercen mejor que los que sí tienen a Dios. Y no formamos parte de este mundo porque tenemos una ciudadanía celestial. Y como yo le decía, cuando usted, hermano, entre comillas, se pone las pilas en el Señor, va a empezar a relucir los otros cristianos que no lo hacen muy bien. Y le voy a dar un ejemplo que dio el pastor el martes sobre la oración. Cuando usted ora se nota. Porque cuando a usted le toca orar se nota. Hace un tiempo se hizo un tema sobre la oración, se ha estado hablando de la oración, ¿sí? Se han hecho cursos sobre cómo orar. Me acuerdo que una vez yo hice un tema, había un expositor que faltó y a mí me pidieron hablarle a pastores sobre el liderazgo, pero yo traduje lo de los jóvenes hacia los pastores y obviamente estaba nervioso porque eran como 100 pastores y estaban todos ahí terneados. Y lo que más tenía miedo era que, ¿y este cabro qué me va a enseñar a mí? Lo que me iban a decir a mí, según yo. Y justamente terminé indicando esto de la oración. Un pastor debe de reconocerse como un buen orador en cuanto a buscar del Señor. Y cuando le toca orar, eso se tiene que demostrar porque va a fluir nomás. Pero quien busca palabras medio rebuscadas, medias cosas, como medio raro, es porque se nota que no ora mucho, no fluye mucho la oración. Resulta que después nadie quería orar. Tuve que orar yo. ¿Ore usted, pastor? No. Porque nadie quería exponerse. Entonces, si a una persona le toca orar, lo ideal es que lo haga bien. Y no, obviamente no nos vamos a poner exigentes, por algo se parte. Y yo recuerdo que estuve en una reunión de líderes donde se habló de este tema. ¿Y sabes lo que hizo la persona? A cada uno nos tomó y nos paró frente a todos y nos dijo, ora. Y había que ponerse a orar frente a todos y todos escuchando cómo uno ora, y ahí después venían las críticas. Y después el que seguía. Era como una carnicería.
pero fue bueno, porque eso nos sacó de donde estábamos, de una comodidad. Hoy en día no está ese líder, menos mal. Si no, no estaríamos nadie. Y eso, hermano, va a sacar de nosotros aquellas enseñanzas que son superficiales, lo que se llama generalmente como los cristianos light o ligeros, que son solamente por encima y no tienen una relación real con Dios. Y fuimos elegidos por Dios, dice aquí la palabra en el versículo 19. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Somos elegidos por el Señor. Usted no es cualquier persona. Tiene un valor para Dios, Dios lo conoce con nombre y apellido y lo eligió para su reino. Y ahí dice, Él nos eligió y estamos en su voluntad. Y no importa si nos odian, porque a Él ya lo odiaron. Lo importante es hacer su voluntad. Vamos a leer los versículos que siguen, del 20 al 25. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia a mí, también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en las Escrituras: me odiaron sin motivo. En el versículo 20, volvamos ahí, dice, el esclavo no es superior a su amo, o el discípulo no es más que su maestro. Jesús es nuestro maestro, Jesús es nuestro Señor, nosotros somos sus discípulos, nosotros somos sus siervos. ¿Y usted cree que se va a poder librar del odio de este mundo si hace la voluntad de Jesús? Si a Él lo odiaron, lo persiguieron, también nos va a pasar a nosotros. Dice, ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán, y si me hubieran escuchado a mí, también lo escucharían ustedes, pero este mundo no quiso obedecer al Señor. En Juan 1:1 dice que el mundo prefirió las tinieblas que la luz. Es mejor más fácil hacer lo malo que lo bueno. Es mejor, la gente prefiere creer una mentira que la verdad de Dios. Prefiere creerle a una mujer o un hombre que leen unas cartas, que leen los astros, a lo que dice realmente la palabra de Dios. El versículo 21, les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Jesús desea que seamos como Él, obedeciendo al Padre. Y por esta misma razón usted y yo nunca estaremos exentos de pasar el mal. Así como le pasó a Jesús, también te va a pasar a ti. Y hermano, porque no nos pasen cosas malas, no es porque seamos especiales, sino porque es la gracia y la misericordia de Dios. Solamente por eso. Y debemos estar muy agradecidos por nuestro Dios, porque Él nos ama. Jesús pasó hambre, Jesús pasó cansancio, Jesús pasó calor, pasó frío. Dice que no tenía una almohada. ¿Y usted tiene una almohada para dormir? Yo creo que tiene 2 o 3. Y la va cambiando. Pero Él dice que no tiene una roca para dónde recostar su cabeza. Donde Jesús llega, donde la mujer samaritana, y dice que estaba cansado. Y es porque Jesús también sufrió lo mismo que sufrimos nosotros. Y Él se identifica con nosotros. Y hacer las cosas bien para Dios va a generar de alguna forma oposición. Los que hacen la voluntad de Dios
¿qué es lo que van a hacer con los que no la hacen? Aunque lo sepan, como yo le decía, quienes hacen bien las cosas van a dejar en evidencia a los que hacen mal las cosas. Y se ha mencionado el caso de mi abuelo, Wilfredo, que él asistía a la iglesia con muletas, con silla de ruedas, aunque estuviera lloviendo a cántaros. ¿Y acaso él no ha condenado a los demás que sí tenían más comodidades que él y no lo hicieron? No, hace mucho frío. Pero no sé si diríamos eso para ir al trabajo o para mandar a los niños al colegio, donde se está cayendo el mundo y llegan igual. No sé cómo. Están los niños en el colegio, no alcanza ni al profe y ya están los niños ya sentados. Porque para ellos no hay excusa en ese sentido. ¿Y por qué ponerlas para el Señor? Jesús desea que seamos como Él, hacer las cosas bien. El versículo 22, ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles. Pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. El versículo 23, cualquiera que me odia a mí también odia a mi Padre. Jesús dice que todos los que odian a Él odian de igual forma a su Padre, porque son uno. Y hay personas, hermanos, que usted no lo crea, que dividen. No, yo creo en Dios, pero en Jesús no. Hay un ser superior, pero Jesús, no me hablan de Jesús. Y hay personas que no quieren creer en el Jesús que nosotros creemos, porque hay un problema con Jesús. Porque o Jesús fue un lunático, o fue un mentiroso, o fue quien dijo ser. No hay más opción. Y estamos claros que las dos primeras no lo son. Él fue quien dijo ser. Y como lo establece la Escritura, lo que Él dijo, no hay medias tintas en ese sentido. Volvamos al versículo 22 y mire una palabra que dice, ellos no serían culpables. Jesús les dice culpables. ¿Jesús está culpando a estas personas? El juicio de Dios es justo, completamente justo. No hay ninguna duda razonable. Entonces los que rechazan al Señor, los que odian a Dios, van a ser culpables. Y muchas personas dicen que Jesús es lleno de amor, de misericordia, me va a perdonar a mi primo, a mi tía, que no lo quieren mucho, pero Él lo va a entender. No, lamentablemente. Los versículos 24 y 25. Si yo no hubiera hecho entre ellos, aquí está Jesús argumentando su declaración, yo les hice milagros que nadie más podía hacer. No serían culpables, pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Jesús sanó a un hombre que tenía una mano seca frente a ellos, frente a sus ojos. ¿Y qué dijeron ellos? Oh, esto es maravilloso. ¿Qué dijeron? Esto es obra de Satanás, fuera. Estaban viendo un milagro frente a sus propios ojos y ellos no creyeron. Y aquí en este sentido, hermano, no es que el mundo necesite evidencias, porque las hay. Hay evidencia de que Dios existe. Hay argumentos válidos para la existencia de Dios. Simplemente no quieren creer, porque no les conviene que exista Dios, quien les va a pedir cuenta de sus actos. Nosotros que creemos en Dios tenemos temor de nuestro actuar. Debemos vivir para el Señor, para hacer su voluntad. Y hermano, esto parece complicado. Quizás algunos de ustedes
tiene una cara de preocupado. Disculpe, no quiero, pero no es tan difícil. Y ahora lo vamos a leer. El versículo 26. Mire, inmediatamente después de estos versículos. Bueno, ahí el versículo 25. Con eso se cumple lo que está registrado en las Escrituras. Jesús está cumpliendo la Escritura. Me odiaron sin motivo. ¿Y qué dice el 26? A ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. El versículo 26 dice que el Señor va a enviar al Espíritu Santo. Contra todo este odio, el Señor mismo nos ayudará a salir adelante. ¿Qué habitaba en el cuerpo de Jesús? El Espíritu Santo en su totalidad. En ningún otro ser humano habitaba el Espíritu Santo mientras Jesús estaba en esta tierra, porque Él estaba lleno del Espíritu Santo y Él hacía milagros. Y luego fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés a todos los demás y a todos los creyentes en el mundo. Y hasta el día de hoy esa promesa es verdad. Los que se acercan a Cristo y reconocen como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en ellos y los ayuda en todas las dificultades. Usted ha leído la versión Reina Valera que dice que yo les enviaré un consolador, una persona que nos consuela, que nos ayuda. La versión NTV lo traduce como abogado defensor, y esta palabra en griego es parakletos, que significa literalmente una persona que nos consuela. También significa abogado, también significa defensor, significa ayudador, intercesor y alguien que nos ayuda en un momento de dificultad. Ese es el Espíritu Santo, el que nos ayuda. El Espíritu Santo es el que llenó, como le decía hermano, a plenitud la vida de Jesús. Él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué será que oramos por los enfermos y no son sanados? Porque nos falta oración, nos falta comunión con Dios. ¿Por qué será que estamos con luchas donde estamos horas o días luchando? Pero Jesús vencía eso en segundos. A mí lo que más me impresiona es cómo ese endemoniado que estaba ahí revolcándose en los sepulcros y que sale al encuentro de Jesús. Si usted lee la versión Reina Valera, con las letras, con las palabras de Jesús en rojo, véalo, si lo encuentra. Es impresionante cómo Jesús dijo una palabra con dos letras. Nada más. Y la palabra fue id. Es impresionante cómo sale todo ese relato de que el endemoniado hacía escándalo, el padre vino, Jesús, ayuda. Y él estaba en silencio observando toda la situación. Y ahí donde estos demonios le dicen, has venido a atormentarnos, Jesús, ¿por qué? Déjanos ir a esos cerdos. Y Jesús dice, id. Y ellos van. Porque es el Hijo de Dios. Y por eso, hermanos, nosotros no debemos comparar y decir que vamos a hacer lo mismo. Porque nosotros también tenemos dificultades y problemas. Y nos falta oración y ayuno. Y Jesús ayunó 40 días, 40 noches, y con eso ya nos ganó a todos. A no ser que usted lo haga, hermano, y sobreviva. Esa es otra cosa. Pero vemos el poder del Hijo de Dios. En Él, imagínense, hermano, que nosotros clamamos al nombre de Jesús y son derribadas todas aquellas cosas, los demonios huyen. Bueno, al nombre de Jesús, imagínense estando Jesús presente ahí. No era más necesario más que su presencia. El mismo Espíritu Santo, porque estamos hablando del Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de Dios, fue el Espíritu Santo el que resucitó a Jesús. Él no dijo, Jesús dijo, voy a resucitar yo solo. El Espíritu Santo lo resucitó.
Y lo vamos a leer en Romanos 8:11. Romanos capítulo 8, versículo 11, ahí aparece el poder del Espíritu Santo. Pablo le dice a los hermanos: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. El Espíritu Santo ya vive en nosotros y Él nos va a levantar con poder. El mismo poder que ya está en nosotros, que está en usted, que está en mí, nos va a ayudar a resistir, hermanos, las tentaciones. Y nos va a ayudar a vencer toda obra de maldad. ¿Y dónde va a comenzar? ¿Y dónde hace su obra poderosa el Espíritu Santo? En nuestro corazón. Y Él hace salir lo malo para ser transformados conforme a lo que Él quiere para nosotros. Y por eso, hermano, volviendo al principio, ante la caída de una persona que usted admiraba o una persona de importancia, ¿cuál es su reacción? ¿Odio? ¿O va a fluir una virtud que viene de Dios, que es la misericordia, es la gracia? ¿Qué es lo que debería fluir del corazón de un hijo de Dios? ¿Qué hizo Jesús cuando Él se enfrentó al pecado de otras personas? Él quiso que cambiaran, no los condenó. Y Él dijo: no he venido a condenarlos, yo los vine a salvar. ¿Usted conoce el versículo Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué dice el 17? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Y es lo que yo le estoy diciendo ahora. Él no vino para condenarnos. Él vino para salvarnos. Y hermanos, ese mismo poder nos va a hacer vencer toda maldad, todo odio. Que el mundo nos odie está bien. Y Jesús nos dijo, pero de nosotros no puede salir odio. Debe ser transformado en nuestro corazón. Y si usted ve, hermano, como le digo, otra persona que está en pecado, que ha caído, que sufre las consecuencias negativas, espero, hermano, que usted tenga una actitud de decir: Señor, ten misericordia, en vez de juzgar, porque no sabemos lo que nos puede pasar el día de mañana. Estamos delante de Dios. Y finalmente, hermanos, como conclusión, quisiera que leyéramos Filipenses 3:20. Una palabra maravillosa que dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. No somos de este mundo. Eso no quiere decir que seamos extraterrestres, ni aliens, ni cosas así. Eso ya es pasarse para el otro lado. Muchos History Channel, no. Somos ciudadanos del cielo. Somos hijos de Dios, vivimos para nuestro Dios, donde vive Cristo Jesús, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Si no somos de este mundo, comportémonos como hijos de Dios. Y el Señor nos va a ayudar a salir adelante en todo. Les invito, hermano, que cierren sus ojos y vamos a orar.